Hola gigantes, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo de Gigantes, un espacio donde exploramos historias y lecciones de aquellos que han marcado un antes y un después en el mundo del emprendimiento y el desarrollo personal. Soy Julieta y junto a Marjorie, mi coanfitriona, tenemos el objetivo de brindarles la inspiración de los gigantes de diversas industrias y también estrategias, prácticas, aciertos, desafíos y aprendizajes de aquellos que enfrentaron desafíos en sus emprendimientos, en sus realidades, de las más variadas, y bueno, que serían importantes que pudieran sentirlos cercanos y que puedan aplicar esas experiencias a sus propias vidas y proyectos. Hoy tenemos el honor de recibir a una invitada especial, Natalia Rojas, una eminencia en el mundo de la estadística, de empresaria y mentora de profesionales, investigadores y tesistas. Estamos muy emocionadas de tener aquí a Nati acompañándonos. Su recorrido ha sido inspirador tanto para nosotras como para nuestros grupos por ahí que las conocemos más de cerca. Ha empezado en el mundo académico hasta que ha emprendido con su propio negocio. Ha utilizado su pasión por la estadística, cosa curiosa, para crear soluciones innovadoras y guiar a otros en su camino. Hoy ella compartirá con nosotras tendencias de su emprendimiento, estrategias claves para el éxito y mucho más. Pueden encontrarla en @estudio varianza y en su web estudiovarianza.com. Bueno, dicho esto, nos relajemos, preparemos nuestras bebidas preferidas y vamos con las lecciones de este gran episodio de Aprendiendo de Gigantes. Marjo, bienvenida y si querés comenzamos con las preguntas para nuestra entrevistada. Muchas gracias, Juli. Hola, Nati. Qué gusto verte por acá. Me Hola chicas, encanta. bueno, muchas Bueno, gracias Nati, por la invitación. es un Vale. placer, un placer. Bueno, Nati, comencemos con una pregunta. ¿Cómo algo que en la universidad nos cuesta tanto, porque en su momento nos puede parecer terrible, se puede convertir en un negocio como el que tú tienes y ayudar a transformar la vida de tantos profesionales? Cuéntanos. Bueno, es una muy buena pregunta. De hecho, muchas veces cuando yo cuento a qué me dedico, me miran con cara de estadística y creo que les vienen como todos los recuerdos de Vietnam, así mucha gente que lo pasó súper mal en la universidad, viendo fórmulas, gente que tuvo que dar la materia, la asignatura en la universidad muchas veces. Entonces, sí, mucha gente tiene una experiencia negativa con esto. Tengo por ahí mi teoría de que hay una forma que se suele enseñar en la universidad que no es muy amigable, pero yo creo que mi primera aproximación fue positiva, ¿vale? Yo como en la mayoría de las profesiones de la universidad tienen uno o dos cursos de estadística mínimo. Y yo creo que fui muy afortunada porque esa primera aproximación fue interesante. No, no fue así tan de matemática dura y de fórmulas que no entendía, sino que los profesores que tuve me dieron como una visión de, bueno, está la parte matemática y de la estadística y las fórmulas y los datos y todo, pero ¿para qué usamos esto? Y bueno, yo Claro. estudié administración pública, que es una carrera, no está en todos los países, pero es una profesión, la gente que trabaja en el Estado, en instituciones públicas, y bueno, nosotros trabajamos como en resolver estos problemas públicos en salud, en educación, tenemos mucha formación en derecho, en economía, en Mm, administración, en todas las disciplinas necesarias para articular estas grandes instituciones y una de las patitas de esta formación es la estadística. Entonces yo la aprendí tenía 18 años, siempre con ese enfoque. Y los claro. profesores que tuve, igual por ahí nos pasaron un poco de fórmulas, pero siempre había un ayudante o había algunas clases donde íbamos al laboratorio, estábamos en el computador y nos mostraban, por ejemplo, ya, estos son los datos de,
la encuesta nacional de empleo. Y yo, wow, o sea, acá en mi computador puedo ver como la situación de empleo de un país completo de Claro, 15, 16, 17 millones de personas. O sea, yo jamás voy a llegar a conocer a tanta gente, pero a través de esta herramienta y esta interfaz puedo conocer eso. O, por ejemplo, cuando se implementan políticas públicas, hay situaciones, ¿cierto?, donde se interviene en salud, en educación, etcétera, y después se hace levantamiento de datos para ver, bueno, esto funcionó, no funcionó, o antes de crear una solución se hace un diagnóstico, quién necesita esto, cómo están las personas, y todo eso me pareció muy fascinante y como que me despertó esa curiosidad de wow, es como podemos saber muchas cosas con mucho detalle acá desde mi computador. Entonces eso a mí como que me despertó una chispita y conectó igual, yo creo que es como con una pasión por la investigación. O sea, yo no sabía que en ese momento eso era investigación, como para una tesis, pero estábamos investigando. O sea, la mm, estadística es una herramienta de investigación y yo en ese momento no sabía que la investigación me encantaba, pero como que tomé ese hilo, esa punta de la madeja y la he ido tirando hasta el día de claro, hoy. Después de tener esos cursos y que me gustó muchísimo, se abrieron plazas para ser ayudante, ¿no? Está el profesor titular y la universidad contrata a un estudiante para que haga el trabajo, yo digo, el trabajo de obrero de datos, como claro, revisar trabajos, hacer clases, y yo postulé y quedé. Eso fue como el segundo año de la universidad. claro. Entonces empecé a hacer clases de estadística y a mí me tocaba como crear estos ejercicios prácticos para mis compañeros y me encantaba. O sea, yo me acuerdo que estudiaba y me preparaba a veces más para hacer estas clases que para las materias que estaba cursando. Como que estaba, no sé, 3 días estudiando para esto y lo otro igual lo hacía, pero esto me generaba mucho entusiasmo. Claro. Y bueno, fui ayudante todos los años que estuve en la universidad, en mi carrera, y después los profesores igual me llevaron a otras universidades. Y por ahí fui como, el otro día alguien me decía como, tú armaste tu marca personal desde la universidad, porque en Claro. la carrera me conocían como la chica que le gusta la estadística y cuando ellos, mis compañeros, escuchaban a alguien sufriendo por algo con estadística, era como, ah, mira, yo conozco una chica que le gusta esto y no sé qué. Y como que por ahí se fue pasando el dato. Entonces, Claro. aparte de ser ayudante, de hacer clases, empecé también a apoyar a mucha gente como fuera de la universidad con sus estudios, haciendo clases, etcétera. Pero el punto interesante, nunca me lo planteé como una carrera. Claro. Eso, o sea, yo hasta 3 años atrás jamás pensé dedicarme a esto, en parte porque era como mi hobby nerd, o sea, como, como que Claro. hago esto que me gusta mucho, después trabajé en otras cosas, igual tenía unas horas de clases en la universidad, si alguien me llamaba y bueno, me hacía un espacio y ayudaba en investigaciones, pero nunca lo vi como una vía para hacer una carrera, es como Claro. y de hecho en algún momento me lo cuestioné, pues, cuando uno tiene dudas de esta idea sí o no, y es como, pero es que lo hago Claro. porque me entretiene, ¿cómo me voy a dedicar a algo solo porque me entretiene? Si se supone que eso es lo que tú tienes que trabajar, tiene que ser así como, no sé, súper serio, y yo estudié en la universidad y la administración pública, ¿cómo me voy a dedicar a la estadística? Entonces Claro. ahí igual hubo un proceso mío de reconocer esa pasión y ver que también podía aportar y hacer algo útil y bueno por el mundo a través de esto que a mí me gustaba. Genial. ¿Y en qué momento fue que descubriste ese clip de que, wow, ¿por qué no me dedico a esto? ¿Sí? Claro. Me voy por Em, acá. sí, de hecho fue el año 2020, producto de la pandemia, porque, bueno, yo salí de la universidad el 2017, 2018 y por ahí ya me había entrado el bichito de emprender. Porque, de hecho, mis profesores de estadística, Nicolás y Rodrigo, que les tengo mucha gratitud y cariño, ellos trabajaban como asesores y consultores independientes.
O sea, hacían clases, Ah, hasta el día de hoy ellos hacen clases en universidades, muy buenas universidades. Me acuerdo que en esa época ellos tenían sus consultoras, entonces ellos trabajaban en los ministerios y hacían como este trabajo del investigador, pero como externo, Claro, que te da mucha flexibilidad horaria. Y yo fue como, "Ah, eso me gusta". Me gusta porque la libertad para mí es un valor muy importante, entonces viendo un poco de su ejemplo dije, está bueno esto de ser independiente y hay colegas que lo han hecho, salvo que, claro, ellos eran mayores, pasaron muchos años trabajando en el Estado hasta independizarse y yo como que decidí hacerlo al tiro, ahí hice una jugada bien arriesgada, pero no quería dejar de intentarlo. claro, Y como lo de estadística para mí no es, o sea, no es como que lo pensaba y decía, no, es que, chica, ni siquiera se me ocurría dedicarme a eso. O sea, ni claro. siquiera era como que lo dudara, no estaba en las posibilidades. Y el primer emprendimiento que probé fue apoyar a empresas y emprendedores a acceder a financiamiento público. Ah, Porque vale. igual me sentía como Con la experiencia, responsable de. Claro, y es como, bueno, estuve 6 años estudiando una carrera, como que claro, tengo que aprovecharla, entre comillas, de alguna forma, y esto era así como un buen mix, ¿no? Porque en Chile, en los estados se llaman subsidiarios, no es el estado que sale a hacer cosas, así como claro, vamos a estado crear una empresa de reciclaje, sino que dicen, bueno, tenemos estos recursos. ¿Quién quiere crear una empresa de reciclaje? Y las personas o los proyectos postulan ese recurso y el que tiene mejor puntaje y es más idóneo se lo asigna. Y así para muchas cosas, ¿no? Para innovar, hay fondos para que empiecen emprendedores sus negocios. claro, Entonces, a mucha gente le costaba ese tema porque el Estado tiene un lenguaje muy técnico. Y es como, claro. bueno, yo quiero hacer esto, pero ¿y cómo lo escribo, lo redacto, lo presento en el lenguaje que después me van a evaluar? Entonces yo era como, yo te ayudo con eso. Y ahí escribía los proyectos y de hecho me fue súper bien. El primer año logré adjudicar más de $100.000, pasándolo a dólares, de financiamiento para distintas empresas. No me gustaba tanto porque burocracia y detalles, pero estaba funcionando y llegó la pandemia y se Claro, cerraron todos los fondos públicos, todos los concursos, mm, todo, y fue como, wow, me quedé así como sin trabajo, entre comillas. claro. Entonces, bueno, y entre paréntesis, ya no hago eso porque siempre que cuento esta historia, después me Te escriben al buscan. WhatsApp como, ayúdame, ya no lo hago. Ahora, Natalia 100% estadística. Claro, Que hay gente que se dedica a eso, yo ya no trabajo en eso. Y bueno, llegó la pandemia, se cierran todos estos fondos por tiempo indefinido, no sabíamos nada, y yo fue como, bueno, tengo que hacer algo, ¿vale? Entonces dije, bueno, ¿en qué más puedo como aportar o ayudar? ¿Qué cosas sé que hay gente que necesita esa ayuda? Y ahí fue creo que la primera vez que hice clic y fue como estadística. mm, Claro, obvio. O sea, es que en todo este tiempo, desde los 18 años que empecé a hacer clases de estadística, nunca dejaron de escribirme y de llamarme para pedir asesorías, clases. Y yo como que siempre lo hacía, pero así en mi tiempo libre. claro. Y cuando pasó todo esto, eh, me- debe haber alguien, un par de personas que me estaban escribiendo para lo de estadística y ahí fue como, ahí está. O sea, no es que seas, yo no soy estadística de profesión, los estadísticos tienen otro nivel de preparación, pero decía, bueno, yo sé un nivel base intermedio y hay mucha gente que lo necesita y ahí empecé a desarrollar este emprendimiento. Y creo que algo Claro, que me ayudó mucho fue que cuando empecé a formarme en el tema de qué es emprender y cómo se hace, etcétera, siempre mi foco era como aprender la metodología. O sea, ujú, cómo paso de nada a crear un servicio, a comunicar que lo tengo, a tener un sistema para que se pueda vender recurrentemente, independientemente del negocio que sea. Como que mi claro, foco era entender la esencia o los principios de lo que significa ofrecer un servicio y no tanto la idea en sí. De hecho, hasta el día de hoy lo pienso así, es como que
me gusta mucho la estadística, siento que llegué a algo que me apasiona mucho, que ni me lo esperaba, pero y Claro. bueno, las cosas pueden cambiar y siempre pienso a ver qué pasa si cae un meteorito y se caen los Claro. satélites y nos quedamos sin internet. Y digo, bueno, voy a tener que de nuevo hacer algo de cero, pero mi foco ha sido aprender cómo es que se crean estos servicios y tal. Así que ese fue como el momento de clic. Y en ese desafío inicial, ¿no? Como cuando empezaste y te planteaste, "Ah, concretamente voy a tener un emprendimiento de esto, o lo hiciste como para probar, eso me interesa saber si dijiste, bueno, le doy un tiempo, si funciona, si esta idea se desarrolla, me voy a dedicar, o fuiste haciendo sobre la marcha, viendo cuánto y dedicándole de a poco más tiempo. ¿Cuál fue tu modus al principio, ¿no? En los primeros meses del emprendimiento o el primer año. Mm. Es una buena pregunta, no me lo había planteado, pero no, o sea, es que creo que ahora he madurado un poco más, tengo una mente más flexible, pero creo que en esa época era muy así como, no, voy a emprender y voy a emprender y bueno, ahora es lo de estadística y fui así como caballo de carrera, como darle, 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 darle. Sí Claro. tenía muchos miedos y de hecho este primer año de que fue naciendo este emprendimiento lo acompañé con mucho apoyo de mentores para saber como cuáles eran los pasos y en qué orden hacer cada cosa y mucha terapia, porque Ay, claro. tenía muchas ideas de síndrome del impostor, no sé lo suficiente, esto no sirve para nada. Estudié Claro. una carrera que costó un montón, muchos años, tremendo esfuerzo de mi familia y yo ahora me estoy Claro. dedicando a eso. Mucho pensamiento de ese tipo. Entonces, como que me apoyé mucho de terapia y mucho de mentores, pero sí fue como, creo que no funcione no era una opción para mí en ese momento. Sí Claro. pensaba como un pensamiento que me tranquilizaba era, bueno, si esto no resulta, si lo intento con todo y no funciona, bueno, tengo mi profesión y bueno, me voy a buscar trabajo en el Claro. estado y también me gusta lo que estudié, ¿no? Pero era muy así de que voy a hacer que esto funcione. Aparte que en este periodo en que yo estaba como tratando de descubrir cómo lo hago para emprender, me había ido a vivir con mi papá. O sea, Ah, yo soy del sur de Chile. Viví todos los años de la universidad en Santiago sola y libre y yo quería ser grande y como que lo viví y después para hacer esto, como y no tener la presión de pagar un arriendo y la comida y todo, le dije a mi papá, así como papá, quiero hacer esto como me claro, me recibes de bancas. vuelta. Claro, y mi papá que es emprendedor y aparte que yo creo que es como uno de mis principales fans, mi papá fue como, sí, hija, ven nomás, dale, yo te apoyo, mi papá es como muy así y lo agradezco mucho y siento que fue fundamental tener esa como tranquilidad en ese sentido para ir probando todo esto, pero igual, viste, ya estaba con veintitantos, viviendo con mi papá, sin dinero y era como que igual Claro, el quería y compromiso. necesitaba como independizarme financieramente y poder irme a vivir sola. Entonces, como que esa situación igual siento que me dio una presión Ujú. para hacer al menos todo lo que estaba en mis manos para que esto funcione. Claro. O sea, ahí tuviste el O sea, apoyo no, de no tu tenías plan familia. B. No, era como no tengo plan B y tiene que funcionar sí o sí. Claro, o sea, tenía un plan B que era trabajar en lo que estudié, pero no me entusiasmaba tanto como que el plan A Ah, funcionara. Claro, o claro, sea, tu motivación era que esto funcione porque no quiero ir por allá. claro. Exacto, sí, sí. Bien, y al principio, bueno, tuviste el apoyo de tu familiar más cercano, me imagino, de amigos y de los mentores, ¿no? Entonces te enfocaste en una metodología, en un sistema y lo Sí, implementaste a rajatabla. sí. Em, ¿Y cómo fue el primer intento? ¿Qué te despertó? ¿Qué resultados? Y donde viste que, bueno, acá veo la luz pequeña, pero hay algo ahí, sigo Sí, adelante.
Sí, bueno, yo algo que me ha servido mucho y que es algo que intento también transmitirle a mis alumnos es que uno no tiene que descubrir la rueda. O sea, yo eso sí siento que me ha ayudado mucho como para tener resultados más rápidos y con menos fallas y errores en el proceso. Es busco a alguien que ya logró lo que yo quiero e idealmente que tenga un método muy claro. O sea, igual eso me ha servido mucho conocerme a mí misma y saber Claro. que mi mente funciona en orden. No sé cómo es la mente de otras personas, quizás como más circular. Mi mente es muy como un Excel. Es Muy como estructurada. muy Necesito paso A, estructurada. B, C. Claro. Exactamente. Entonces, si tú me pasas una receta y yo sigo el paso uno, paso 2, paso 3, yo voy a llegar al paso 20, porque no me cuesta tanto seguir esa metodología. Entonces, en el ámbito de emprender, conocí ahí a mis mentores que tenían esta metodología muy Claro, de paso uno, paso 2, paso 3, como muy claras las instrucciones y muy claros los criterios de cuándo vas bien, cuándo vas mal. Entonces yo lo seguí así como literal, o sea, como hacer una receta de cocina, lo seguí todo y me di cuenta que siguiendo el paso a paso, efectivamente había un problema que necesitaba ser resuelto. Me acuerdo en particular de una parte del proceso que disfruté mucho y que fue así como hoy, esto está interesante, que es la investigación previa. Que bueno, claro. yo después ahora, hace poquito tiempo he descubierto que la investigación me apasiona tanto. En ese momento todavía no lo sabía, pero en esta metodología había un proceso de investigación de hablar con personas que tuvieran este problema. Me Claro. acuerdo que la recomendación era como entrevistar a 12 personas y yo entrevisté a 35. O sea, así Claro, como que hablé con mucha gente cuáles dificultades habían tenido con la estadística, qué era lo más difícil, qué habían intentado, cómo se sentían. Y hablando claro, con todas estas personas fui entendiendo mejor la situación y dándome cuenta que también yo tenía algo para aportar ahí. claro. Entonces, en función de esta investigación, de esos resultados, yo fui armando primero un servicio que me acuerdo que al principio era como una especie de asesoría. Es que es interesante verlo para atrás porque eso ha ido cambiando ahora en la medida que yo escucho y veo qué necesitan mis alumnos, he ido cambiando las metodologías. En esa época era como una especie de asesoría que la gente me mandaba sus datos y yo le escribía un informe, que fue lo Ah, que se me ocurrió en ese momento. claro. Entonces, probé eso, no sé qué, después validé eso. Y a mí nunca me ha gustado mucho escribir informes, pero decía, bueno, el emprendimiento tiene que funcionar, así que si hay que Claro. escribir informes, yo escribo informes. Y después cuando lo estaba validando, hubo personas que me dijeron, es que si tú me haces un informe, yo siento que tú lo estás haciendo por mí y que estoy haciendo trampa. Y yo en realidad lo que quiero es aprender. Y yo, interesante. Entonces cambiamos el El servicio. Ya enfoque. no voy a hacer una asesoría con informe escrito. ¿Qué te parece si nos juntamos, hacemos sesiones y yo te enseño y te muestro cómo se hace? Resolvemos dudas y después lo haces tú solo. Y yo te Claro, digo si está bien o no. Entonces fue una especie de lo que ahora sería como la mentoría individual. claro. Entonces sí me acuerdo que cuando empecé a vender ese servicio, de hecho me pasó que haciendo las entrevistas, los mismos entrevistados me decían que no eran entrevistas para vender, era solamente yo quería saber qué les estaba pasando. Esas mismas personas después me compraban, así como, oye, ¿cuándo tienes listos tú, cuándo está El listo esto servicio. para que me ayudes? Y ahí empecé a vender y fue como ver la luz, como decías recién, Juli, porque es Claro, como hasta este punto todo era pura fe, así como claro. fe en los mentores, fe en que sea algo, pero ya cuando la gente empezó como a pagar y después cuando empezamos a ver que había buenos resultados, que esto estaba funcionando, fue como, ok, acá hay algo y aparte que me gusta, porque en el negocio que había probado antes, igual empezó a funcionar, pero en la medida que llegaban más clientes, menos me gustaba. De hecho, Claro. llegaba un punto en que alguien me escribía y yo era como, ay, no, este señor. Era como, no, no, no quiero más. En Claro, cambio, red en esto flag. otro, claro, en cambio, en esto otro, era como que más gente me hablaba, más me gustaba.
y porque claro, también fui descubriendo en la marcha, por eso digo que esto fue como que tomé una madeja y yo empecé a tirar a ver qué pasaba acá. claro. Em, que a medida que pasaba y se iba desarrollando este servicio, yo también fui descubriendo cosas que me gustaban, o más que descubrirlo, hacerme consciente. Por ejemplo, hacerme Claro. consciente de que me encanta investigar, siempre me gustó mucho estudiar, aprender cosas diversas, soy muy curiosa de todo. De hecho, por eso estudié administración pública, porque es una disciplina que estudia como todos los temas de lo que es público. Entonces, eso a mí me encantaba. Y Claro. con mis alumnos hasta el día de hoy vemos temas tan distintos. De hecho, el otro día subimos un video de una investigación que apoyé que investigaban como los corales pequeños que están en los arrecifes de la isla de Pascua. Y yo, Claro. ¡guau! ¡Qué entretenido! Y estoy con otro alumno que estamos estudiando las tasas de mortalidad históricas por neumonía acá en Chile y es como, wow, como que tenemos un montón de cosas. Y así Súper. constantemente estoy estudiando sobre temas muy distintos y no sé si era tan consciente de eso hasta que este emprendimiento empezó a tomar forma. Finalmente Y, derribamos el mito de que la estadística es aburrida porque tiene temas muy interesantes para resolver. Sí, Tiene totalmente, esa totalmente. herramienta De hecho, a veces también depende mucho como de los profesores. Y pues Natalia es una profesora que hace que uno se enamore de lo que hace. Yo viendo los videos de ella, digo, ay, ¿por qué no conocí a Natalia antes? en la Porque universidad. en mi trabajo anterior manejaba muchos datos. Yo hubiera sido una alumna, mejor dicho, de Nati. Me Claro, acuerdo tanto que me ponía a jugar con tablas de Excel para generar informes, me los inventaba. Mi jefe me decía, ¿y esto para qué? Esto puede servir para esto y para qué me lo inventaba. O sea, literal me lo inventaba porque no tenía en el sector público. Hay unas actividades para hacer, pero hay muchos espacios donde te quedas sin hacer nada, ¿no? Entonces yo me inventaba mis trabajos, me ponía a jugar mm, con los datos. claro, Y llegué a un punto donde ya me llamaban de otras áreas para que les ayudara con ese tipo de información, ¿no? O me metieron a mantenimiento de gestión de la calidad, porque en procesos lo que más se maneja son datos. Nata sí, tiene alumnas de ese tipo. Entonces, ¿que por qué se está pegando tal proceso? Entonces, datos. Ah, por esto estadísticamente claro, pasaba esto. Yo me acuerdo de cuando me metieron a eso, en la universidad teníamos que ver estadística y no me gustaba, a pesar de que yo claro, venía trabajando con datos. Y el bendito profesor dijo, me tiene que presentar un proyecto de su trabajo, no sé qué va a hacer, pero tiene que hacer un proyecto con su trabajo. Y yo, "Ay, bueno, sí, voy a mirar qué". Resulta que, como yo trabajaba en el área de logística comprando insumos, había un insumo que me causaba curiosidad que era un químico. Sin ese químico no se puede potabilizar el agua, pero tampoco se puede comprar mucho porque es un químico que usan también para producir droga. mm, Entonces el área de compras tenía que comprar de tal manera que se pudiera tener el suficiente para el proceso sin transgredir la ley. Entonces era un reto, ¿no? Y claro. teníamos que predecir cuánto. Entonces yo dije, claro, me voy a ir por ahí. Y pasó que me dijo el profesor, no, ese proyecto es muy grande. Y yo, pero ¿por qué hace estadística? No, hay que meterle investigación de operaciones. ¿Tú has visto investigación de operaciones? Y yo, ah, sí, al mismo tiempo, voy a ir a la supervisora que le ayude con pronósticos. Entonces yo resulté diciéndole a mi profe de investigación de operaciones que me enseñara pronósticos. Como yo estudiaba contaduría, eso solo lo ven los ingenieros, pues según mi profesor, no lo ven los contadores. Y yo no lo puedo dar esa clase porque no es para contadores. Profe, ayúdame, es que si no, si no saco, pierdo mi proyecto de estadística. Bueno, está bien. A la final hice mi proyecto, lo presenté, hice una predicción. Ahora sé que se llaman modelos predictivos, lo aprendí con Natalia, pero hice una predicción y ese proyecto de verdad podía hacer unas predicciones. No lo usaron para nada en el trabajo, pero yo me sentía feliz de haber resuelto un problema, aunque se lo hubiera quedado para mí. Y saqué 5 y ese profesor luego me sacó adelante diciéndole a los compañeros, mire, es la primera alumna que hace uso de la estadística como debe ser. No lo hizo por cumplir, realmente se interesó y yo lo vi y lo vio mi compañero, o sea, profesor de investigación de operaciones.
claro. Y mi esposo vio esa materia después. Y el profesor sacaba el ejemplo. Yo tuve una alumna que hizo un estudio sobre un Quedó químico. para... Este trabajo me encantó. Después tuve otra compañera después que lo vi. Oiga, tú eres famosa en estadística. Porque si tú trabajas de no sé qué cosa, ¿por qué no me enseñas cómo le hiciste para yo sacar 5 también? Entonces yo ahí empecé a ver la estadística de otra manera, pero pues me olvidé, digo, si hubiera conocido a Natalia, pues más me hubiera enamorado, porque digamos que llegó hasta ahí, pero ahora con todo lo que aprendí con Nati, pues digo, genial, mejor dicho, yo hubiera sido una diosa en la empresa si hubiera conocido a Claro, Nati. total, Sí, total. ya que, claro, y hay otro tema para rescatar de esto, ya como medio cambiando el tema, y es que el tema del emprendimiento, que acaba de decir Natalia. Ella entrevistó a personas, 35 personas, para validar una idea que tenía, ¿sí? Hay una necesidad, yo puedo aportar algo a esa necesidad, y no solo descubrió que sí, sino que inmediatamente la querían contratar. O sea, ¿qué traigo a colación esto? ¿Por qué lo traigo a colación? Que muchas personas montan negocios basados en, es que estoy viendo que está de moda y puede funcionar, es que a lo mejor eso me va a dar plata. Y no, primero todos somos personas diferentes y hay que primero validar, o sea, ir a hablar al principio del lead, ir a hablar con el potencial cliente para ver si lo que yo estoy pensando realmente es un problema real que necesita solución y yo lo puedo solucionar y no ir creando negocios a la loca. Entonces está Ujú. bueno lo que acabaste de decir para que le digamos a la audiencia, si no han aprendido y tiene una idea, valídela primero. O sea, ahorras muchísimo tiempo haciendo entrevistas y ahorras muchísimo dinero también. Ujú. Claro, genial. Ahora en cuanto a, yo me voy a volver. Me quedó la curiosidad porque Devuélvase. mencionaste algo de la pandemia, ¿no? Y que lo empezaste ahí cuando estábamos todos encerrados, entiendo, o fue Sí. después. ¿Cómo fue ese proceso de poder conectarte cuando todos estaban adentro y poder solucionar, brindarles el servicio? Creo que no sé, intuyo que aprovechaste la ola de los cursos online. eh, ahí en la pandemia, pero a ver cómo fue esa experiencia con el contexto revolucionado que tuvimos en esa época. Sí, de hecho fue en pleno 2020, porque 2020 se cerró todo de lo que yo venía haciendo antes y me Sí. acuerdo perfecto porque estaba en la casa de mi papá y me acuerdo que de hecho le pregunté a mi papá si podía transformar mi habitación de cuando era niña, que era como que estaba mi, mi cama, mis peluches y todo, como, papá, ¿puedo como dejar esto en otro lado y convertir esto en oficina? Mi papá, sí, mi papá es súper... eh, me apoya un montón. Es como, sí, Ujú, dale, sacamos la cama, no sé qué. Y como que armé una oficina ahí en casa, yo me fui a otra habitación y me acuerdo ahí de estar en pijama. Ya no hago eso ahora, me he visto todos los días para trabajar desde casa. Pero como era la primera vez que lo estaba haciendo, me acuerdo como estando en pijama en mi oficina que me armé ahí en casa. Y bueno, todo por Zoom. Me acuerdo que yo conocía Zoom de antes de la pandemia porque alguna vez tuve sesión con alguien que me lo envió y lo instalé y encontré que estaba bueno, entonces yo ya lo usaba de antes. Como estaba en el sur, le hacía clase a algunas personas en Santiago, esto cuando tenía un tiempo libre. claro. Y entonces como que por ahí me pilló preparada y todo lo hice Mm, por internet, o sea, las entrevistas fueron así y hasta el día de hoy mi servicio es 100% digital, 100% claro, online. La mitad de mis alumnos son de fuera de Chile, hay muchos chilenos, pero también es todo digital y creo que sí fue bueno en el sentido de que todo el mundo estaba en eso, claro. entonces como que fue un buen momento. Sí. Genial. Mencionaste mucho, bueno, por ahí otras patas del emprendimiento que tienen que ver con el desarrollo personal, la salud psicológica, tener como un equilibrio, ¿no? ¿Cómo hiciste en ese momento o ahora qué reflexiones te traen el tema de mantener el equilibrio entre el emprendimiento, que requiere mucho de que trabajes desde casa, tenés tu independencia en tus tiempos, y la parte esta personal de que sabemos que es
que creen que es muy lindo, se ve desde afuera que estás en casa todo el día trabajando, pero en realidad tiene muchos otros desafíos. ¿Con qué te has ido Mm, encontrando en el camino, ¿no? Para mantener ese equilibrio? mm. Sí, es una muy buena pregunta, Juli, porque fue un aprendizaje y algo que me tomó un poco desprevenida porque obviamente era mi primera experiencia emprendiendo, que claro, unos a los que valoramos la libertad, ¿vale? Hay que Sí, partir, creo que no para todas las personas es tan importante el tema de la libertad. Hay gente que se siente muy cómoda o les parece incluso mejor trabajar en estos contextos más institucionales, corporativos, claro, y otros como yo que a mí me cuesta un montón. claro, Entonces, a los que nos cuesta, yo creo que soñamos mucho con la libertad, libertad de tiempo, libertad de espacio, y lo que ha sido un descubrimiento, que es mm, como, me imagino a Dios diciendo, bueno, ¿quieres libertad? Toma libertad. toma, Toma libertad, pero la libertad requiere mucha responsabilidad. claro, Administrar la libertad es un desafío y no es tan fácil. Suena total, como, o sea, suena muy bien y no digo que sea malo porque soy muy feliz trabajando como trabajo, me siento que yo diseñando un estilo de vida muy ad hoc a los contextos que yo personalmente necesito para ser feliz y estar tranquila, pero sí ha claro, sido un desafío aprender a administrar y gestionar tanta libertad. Porque cuando uno está trabajando o estudiando en una institución, esa institución tiene estructuras, ¿no? claro, Definen tu horario, el inicio, el fin, los días, de lunes a viernes. Hay alguien que define qué es lo que tienes que hacer. Los criterios de cuando lo que estás haciendo bien está bien existen y tú más o menos sabes que es cuando lo estás haciendo mal porque o alguien te claro, lo dice o porque esas reglas son muy claras, ¿no? En el colegio sabes que tienes que tener ciertas calificaciones, tienes ciertas total, asignaturas por semestre, todo está como armado y bueno, tú tienes que ir ahí y tienes que responder y como jugar en ese contexto. Cuando uno es dueño de su libertad, toda esa estructura la tienes que crear tú de cero. total, Y eso es desafiante, es desafiante. A mí, para mí es como desafío aceptado porque me encanta. Aparte, como estudié claro, administración, yo igual tuve por ahí formación en tema de gestión organizacional, cómo se dice. De hecho, fui ayudante de diseño de organizaciones, de gestión de procesos. Entonces, por ahí no partí como de cero, tenía un poquito de formación, pero una formación súper teórica. O sea, claro, uno puede leer ahí a Mintzberg cómo se diseñan las organizaciones, pero bueno, después cuando tú tienes tu organización y la tienes que diseñar es otra cosa. claro, totalmente, Entonces, ha sido un proceso de prueba y error y de autoconocimiento, ¿vale? claro, Porque por ahí he probado una cosa, después me di cuenta que tal vez estaba trabajando demasiado, que necesitaba descansar. Ahora ya después de más de 3 años siento que he llegado a una estructura con la que me siento cómoda, ¿vale? claro, Mucho por haber llegado a los límites y haber pasado los límites y a veces que me he enfermado, que no lo he claro, pasado tan bien, pero digo, bueno, me pasé del límite, entonces en realidad tengo que estar un poco acá. Y claro, ahora soy bastante disciplinada, creo, con respetar mis propias reglas. O sea, por claro, ejemplo, para darles un ejemplo, es muy común, creo que eso nos pasa mucho a los emprendedores, que trabajamos mucho con nuestro teléfono, porque bueno, ahí sí, tenemos el correo donde nos escriben los clientes, o en mi caso mis alumnos, están las redes sociales, que también me escriben alumnos por ahí, la aplicación de tareas para hablar con el equipo. Entonces es como muy fácil uno estar todo el día conectado con eso y que tu mente no descansa. Entonces en claro, algún punto, tratando de buscar una solución, yo dije, ya está, un teléfono para el trabajo, un teléfono para lo personal. Mi teléfono personal no tiene nada del trabajo, no tiene redes sociales, no tiene correo electrónico del trabajo, solo, de hecho siempre digo que es un teléfono aburrido, así cero dopamina, la calculadora, la alarma, y el teléfono de trabajo está en mi espacio de trabajo y ese teléfono no sale de la oficina. Y yo en la oficina claro, estoy de 8 a 5 o 6 de la tarde. claro, Entonces ahí marco un límite súper claro de cuándo es mi tiempo de trabajo y cuándo es mi tiempo personal.
Lo mismo con Claro. los horarios, me costaba un montón, me pasaba de largo hasta las 10 11 de la noche, o sea, era ridículo. Nadie en un trabajo tradicional va, o sea, salvo situaciones excepcionales, va a hacer eso. Entonces, como me costaba ponerme ese límite, me inscribí a un gimnasio con una amiga y es a Ujú. las 6. O sea, Claro. estoy obligada a las 5:30 a cerrar el computador porque me tengo que ir a entrenar. Y el primer año me sirvió mucho, ahora ya lo internalicé para ponerme ese límite, Claro. pero de esa forma y con mucha prueba y error he ido armando esta estructura, estos horarios, estos criterios de qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien para administrar esta libertad. Creo que es desafiante, pero al menos desde mi punto de vista 100% vale la pena Vale la pena intentarla. intentarlo, claro. Porque, bueno, también mencionabas antes que te gusta como tener el sistema, la estructura, te gusta seguir pasos y lo desafiante que tiene el emprendimiento es que ya necesita también la flexibilidad para ir aprendiendo e ir tomando el error, que el error tiene eso de pivotar todo el tiempo, que eso también lo he aprendido yo, pero yo también tengo ese amor por por la estructura, por seguir tener el control de las cosas o tener esa rigidez, bueno, con terapia, con otras actividades que tengan esa flexibilidad, pero también ese gusto a lo espontáneo, a lo que pueda surgir y aprender también a tener de eso un poquito Ujú. en espacios seguros, en tiempos, en momentos también, pero también me ha costado y te entiendo que esa parte de lograr esa libertad que al principio está muy se diluye un poco entre el trabajo y la vida personal, pero de a poco es como que vas encontrándole los puntos, los límites, conociéndote en el camino, porque digamos esto, el emprendimiento requiere el desarrollo personal, van juntos, van de la mano, sí o sí te va a poner Sí. en situaciones límites, en situaciones que te enfrenten con vos mismo y que requieran que te hagas cargo de determinadas áreas, ¿no? Como trabajar en tus roles también para poder equilibrarlos. Y si el emprendedor es como que está primero, la persona que va a sostener todo lo demás. Entonces, ese Sí. cuidado, ese autocuidado es esencial para poder sostener todos los sistemas o la empresa o el equipo que tengas, que tiene una responsabilidad grande también. Ujú. Entonces, cuando sos empleado quizás no, entiendo que no tiene esa carga, sí tiene sus pros y sus contras, pero bueno, nosotros buscamos y aceptamos ese desafío y bueno, hay que trabajarlo y con el tiempo encontramos ese punto de equilibrio. A veces no, se va y vuelve también, digamos eso. Que Sí, hay un Eh, tema y es que las tres nos dedicamos a algo que nos gusta. Y claro, cuando algo nos gusta, es fácil perderse en la libertad por el tema de que se nos va el tiempo volando. ¿Sí? claro, entras en sí, estado de Hacer algo que flujo. nos gusta es como que lo estamos haciendo, nos desconectamos, bla, entramos en estado de flow como los muñequitos de Disney. Y cuando sí, acordamos, las 8 de la noche, las 10 de la noche. A Claro, mí también me de pasaba hecho, mucho eso hasta que mi familia, empezaba la familia, ¿no? mm, Desmovilízate, desconéctate. Yo sí, estoy como no claro. brindándole tiempo a ese rol personal que mm, es tan importante. Aquí entra el tema de los roles, ¿no? Cuando somos emprendedores, a veces nos enfocamos más en el rol del negocio y dejamos el de la salud, el de las relaciones, otras cosas que son importantes, que aquí están hablando las compañeras, que es bueno darle un espacio al desarrollo personal, porque si esos otros roles no están trabajados, lo que va a pasar es que en algún momento hasta le cojas rabia o pereza a tu propio negocio, porque no están nutriendo otras partes que son tú también. ¿Sí? Imagino claro. que ahora, perdón, sí, ¿ibas a decir algo? Sí, sí, que de hecho es un punto interesante el que menciona Mario, de que cuando uno trabaja en algo que le gusta mucho, que eso Claro, también para mí ha sido un descubrimiento, porque, bueno, siento que es una bendición, yo me siento muy afortunada y agradecida de la vida de mis alumnos, de mis mentores, porque encontré algo que me hace tan feliz. O sea, es como que el claro, trabajo me llena de mucha energía
y sé que eso fue después de una búsqueda. Entonces, como que cuando encuentras algo que quizás busqué mucho, da, uno puede caer en el error como que eso es todo. Entonces, Claro, como que lo Ajá, encontré, entonces tengo sí, que trabajar, trabajar y dar, y como que no, como si no importase nada más. Y a mí, claro, igual que Mario, me tocó aprender, y en mi caso no fue mi familia, sino que fue la migraña, que empecé a claro, tener episodios de migraña, de dolor facial, porque, bueno, pasaba tantas horas así como tan concentrada haciendo cosas, pasándolo súper bien, pero como claro, demasiado trabajo mental, que se me empezó a contracturar músculos de la cara y el cuello que me apretujaban los nervios y me daba claro, un dolor súper, súper fuerte, que fue como increciendo hasta que hubo un par de veces que caí en cama y yo decía, me duele tanto la cabeza que no puedo pensar. O claro, sea, me tengo tanto dolor que no puedo hilar ideas, o a veces me dolía tanto los ojos que no podía como mirar la pantalla porque mover hacia arriba y hacia abajo me dolía mucho. Y ahí fue como, ya, ok, o sea, está súper bueno que te guste lo que haces y que lo disfrutes y que tengo ganas de hacer muchas cosas, pero hay un recurso limitado que es mi energía y mi salud física. Y en algún momento es como, oh, pero ¿por qué mi cuerpo, entre comillas, es tan débil? Y claro, seguro que ahí hay alguien más que tiene mucha más energía o sea, el bla, claro. bla, bla de la mente. Y bueno, llegué a un punto que fue como, bueno, ya está, o sea, es el cuerpo que tienes, es la cabeza que tienes, es la mente que tienes, tiene limitaciones, y eso tiene que ir primero y después los proyectos y la estadística y todo. Y eso siento yo, para mí ha sido un aprendizaje de este último año. O sea, ha sido un aprendizaje así como grande, siento yo. Claro, Quizás pasar de una etapa a una adultez un poco más responsable conmigo misma. claro. Pero ha estado bueno. Me siento contenta de haber llegado a esa comprensión, a veces pasándolo mal, preocupada, con culpa y cosas, pero al final es como que uno va sacando cosas en limpio y se acomoda. O sea, es que lo lindo de la libertad es que la libertad es creativa y las cosas se acomodan para Claro, que uno pueda estar bien. Entonces, como eres tú mismo el que crea las estructuras, bueno, puedes crear algo a la medida para que te puedas cuidar también. totalmente, totalmente. Y yo iba a preguntar ya como saliendo que bueno, hemos atravesado, creo que en otro momento lo hemos comentado también, que llegamos a puntos límites del cuerpo que bueno, nos llevan a replantearnos cosas, a trabajarlas, a prestarles más atención, a darles la prioridad que eso necesita. Y por ahí está bueno mencionar lo de los hábitos, las tareas que son de cuadrante 2 que muchas veces las dejamos de lado. Por ahí es importante mantenerlas y mantener unas rutinas que nos permitan estar alerta, preguntarnos cómo estamos, eh, y no dejar de lado por ahí esa parte que es la que va a sostener todo lo demás. Yo me estaba dando cuenta por ahí también en la dedicación de horas que estaba dándole mucha prioridad a otras cosas del negocio y no tanto bueno, por ahí, bueno, con una hora al día está bien para mí. Y Si es que después digo, bueno, alcanzo. claro, después no tenía en cuenta otras cosas, bueno, y que por ahí necesitas tener una conversación profunda con alguien, un amigo, alguien te llama, bueno, ¿qué hago? Me llamo, mi hermano Claro. tiene un problema y necesita, espera que me fije en la agenda, Claro. tengo 15 minutos. No, bueno, esas cosas también, la libertad entendida, como ya nosotros vamos evolucionando también en esa parte del negocio, la libertad también implica esa responsabilidad, esa flexibilidad también para vivir, ¿no? Eh, Como es de importante, ¿no? En la parte del emprendedor. Y pensando ya como en tu negocio, eh, y dedicándote a la estadística, ¿tienes alguna meta o visión ambiciosa de hasta dónde puede llegar esta parte de la estadística? ¿A dónde la querés llevar? ¿O pensás que hay otros intereses que se han ido despertando que te gustaría explorar, digamos, como en tu camino emprendedor?
Ambas cosas. O sea, por Ok. un lado, Lo sabía. tengo, tengo en mi misión y visión, claro, como a 5 años o más, que eso me ayuda mucho para mantenerme enfocada y motivada. Claro, Que esta área mía de la estadística ligada a la investigación se mantenga andando, ¿no? Es algo que me gusta. Siento que hay una necesidad muy grande en nuestra región, especialmente en América Latina, donde hay personas muy talentosas, muy bien preparadas, con muchas ganas de aportar y hacer cosas geniales en empresas, en instituciones públicas, y que les faltan herramientas. Y en la parte estadística, las universidades como que producen profesionales que salen con esa falencia, y yo siento como cierta responsabilidad o el deseo, bueno, si puedo aportar con eso y ayudar a esta gente que en general yo los alumnos que tengo son personas que admiro mucho y puedo ayudar con esto, quiero que eso, poder seguir haciéndolo todo el tiempo que pueda. Mi idea siempre ha sido, de hecho se llama Estudio Varianza, siempre lo pensé como un estudio con varios profesionales que podamos ser, el equipo se pueda ir creciendo para que podamos apoyar a más gente, claro. ¿vale? Y que podamos trabajar en equipo y ofreciendo estas soluciones en el ámbito de la educación, de las asesorías. Y eso lo visualizo como que siga creciendo y se mantenga en el tiempo. Y por otro lado, sí tengo muchos miles de intereses. O sea, igual a estos años se me ocurren cosas todos los días, pero sí tengo bastante disciplina en decir, bueno, esto me gusta, pero estoy en esto. Esto me gusta, pero Claro, estoy en esto y sigo. Pero sí estoy trabajando en documentar, sistematizar y automatizar muchos procesos dentro de Estudio Varianza para que cada vez dependa menos de mí y poder trabajar con otras personas. Para mí también siempre ha sido parte de la visión como crear un espacio de trabajo para que otras personas que están buscando esta libertad, personas talentosas en el ámbito de la estadística y en otros ámbitos también, tengan acá un espacio donde puedan desarrollarse personal y profesionalmente. Entonces, es mi sueño que esta empresa vaya creciendo en ese equipo. Y en la medida que eso suceda, poder ir liberando también tiempo para mis otros muchos intereses. claro, me Eh, imagino. sí, bueno, De hay hecho, otras cosas. de hecho, me encanta mucho un testimonio que tiene Nati del que se siente orgullosa. Bueno, no sé si es el único. Y es un alumno, Álvaro. Sí, La primera vez que yo escuché esa entrevista, yo dije, wow, todo lo que puede hacer una persona con lo que enseña Nati. Mm, Cuéntanos sobre ese caso de éxito tan interesante sí, que bueno, hace parte de tu visión de convertir sí, profesionales de empresas en gente que aporta. claro. Álvaro es un alumno que estudió conmigo el año pasado. Hizo 2 sesiones, 2 grupos, unas mentorías, cubrir un nivel básico y después un nivel avanzado. Y Álvaro es un profesional, él es químico farmacéutico y súper, como decimos acá, capo, no sé si se dice igual en otros países de América Latina, un genio, sí, o sea, entiendo. un profesional muy brillante, es brasileño y estudió en Oxford, tomó cursos de estadística en Harvard, es como muy genial y siempre la estadística fue su talón de Aquiles. Como que lo intentó muchas veces y no compró libros, tomó cursos en universidades y como que no era lo que no lograba resolver. Y por Claro, ahí se encontró con uno de nuestros videos de Instagram, donde yo intento mucho no mostrar la parte tan técnica de la estadística, sino que para qué se usa, claro. cómo tú lo puedes aplicar en tu trabajo, en tu vida. Y bueno, él hizo los cursos, fue muy buen alumno, aplicó todo lo que vimos y lo aplicó sobre los datos que él tenía en su trabajo. Y Ah, trabaja en una empresa muy grande que tiene presencia mundial y descubrió unas tendencias con unos datos son públicos en el ámbito de la salud y encontró cosas que nadie dentro de la empresa donde él trabaja lo había visto.
Y Ah, eso habría como muchas posibilidades dentro de la empresa, de nuevos áreas a desarrollar. Sus jefes quedaron impresionados, lo mandaron a capacitar a todo el equipo de América Latina, creo que lo querían llevar a Europa, a hacer la misma capacitación. Y estuvo, de hecho, una temporada en Boston, en mm, Estados Unidos, como cerca del equipo de estadísticos, allá porque él fue la persona que tenía mucha experiencia en el ámbito clínico y sabía además estadística, pero de un enfoque más conceptual y no tan matemático, porque el equipo de estadísticos son matemáticos y como que no entienden la otra parte como más soft del tema. claro, Yo cuando lo entrevisté y él me estaba contando todo eso, yo era así como, no, no me lo creo. O sea, yo le pongo mucho corazón a mis clases. Uno de mis propósitos es que mis alumnos tengan una de las mejores experiencias académicas y de aprendizaje de sus vidas, que sea algo como que se acuerden siempre. Y trato de hacer todo de mí para que eso sea así, pero bueno, yo pongo mi parte y lo que pasa después depende de ellos. claro, Entonces, cuando supe de este caso, que Álvaro efectivamente usó todo lo que aprendió y generó tantos cambios para su vida, para la compañía, para mí fue sorprendente, porque esto ujú, de emprender online tiene eso de que tú no ves mucho qué pasa después. O claro, sea, sé algunas cosas porque los alumnos me cuentan, me mandan mail, yo siempre les estoy preguntando cómo van, etcétera. Y claro, por ahí me entero de esas cosas, pero a otras cosas tal vez no las vas a hacer. Es un poco igual lo que tiene la docencia, ¿no? claro, Que el alumno después depende de él qué es lo que hace con eso que aprende. claro, Pero nada, ese total. testimonio fue muy bonito. Hablando de esas tendencias o que pudo descubrir algo a través de la estadística, eh, ¿qué tendencias ves actualmente o a futuro que, que vos digas, bueno, fundamentales? Esto lo tiene que saber el mundo de por qué es interesante la estadística y lo que Mm, puede abrir, ¿no? Abrir caminos. sí, bueno, creo que un punto importante es que me voy a poner a hacer clases de estadística, permiso. No, no. Eh, es que la estadística es una herramienta de conocimiento, ¿vale? O sea, hay cosas que tú no sabes, o sea, pero al menos sabes que no sabes, pero hay cosas que no sabes. Y la estadística es una serie de técnicas con las cuales tú puedes saber eso. Por Mm, ejemplo, no sé, yo en mi caso no sabía si el alumno hacía sus trabajos o no, no lo sé. Entonces, para yo poder saberlo, puedo diseñar un pequeño estudio, recopilar datos, analizarlos y después yo sé. Yo, por ejemplo, ahora sé que el 75% de los estudiantes hacen todas sus prácticas. Ok, entonces ahora sé eso y yo con eso puedo tomar decisiones, puedo hacer algo con esa información. Entonces, Los hábitos eh, también, como los la clase de hábitos. hábitos que diste. Sí, de Sí, hecho ahí tenemos un video en YouTube que habla sobre cómo uno puede usar la estadística de tu propia vida, ¿no? Pasando el lenguaje de datos, las cosas que haces o no haces, y en función de eso tienes información de ti mismo que quizás antes de eso no lo sabía. claro, Entonces, siento que eso es importante y es lo que yo trato o trabajo por transmitir en general en el contenido gratuito que comparto. Y es que la estadística es una herramienta de conocimiento y eso se necesita en todos lados. claro, Se necesita, no sé si que todo el mundo lo sepa, pero que hay al menos una persona que tenga la capacidad de generar esta información. Y la forma de hacerlo es que tú transcribes al lenguaje de los datos algo que está ocurriendo ahí afuera. Entonces, por mm, ejemplo, quiero saber el nivel de satisfacción de mis clientes con con mi servicio. No lo sé, yo supongo que está bien, pero quiero saberlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico un instrumento, les hago unas preguntas. Todos mis clientes están allá en sus casas y en su mente, ¿cierto? Tienen sus niveles de satisfacción. Unos están felices, otros más o menos, pero están ahí cada uno en su lado. Entonces, yo diseño esto, les mando una encuesta, por ejemplo, para recolectar esos datos y traspaso eso que estaba en su mente a un dato, a un número, por ejemplo, el NPS.
del 1 al Mm, 10. ¿Qué tan probable es que tú recomiendes eso? claro, Entonces, esas sensaciones las transformé en un número y las traje acá a una planilla. claro, Entonces, claro. estoy transformando a una planilla con números del 1 al 10, sensaciones y experiencias de, no sé, 100 clientes. Entonces, lo paso acá los datos, lo analizo con unas técnicas y yo ahora puedo saber, en mi caso, el NPS de estudio varianza es del 98%. 98% de los alumnos Wow. recomienda los cursos. Ah, ahí les paso un dato. Entonces, Total, eso se puede hacer con todo, con cualquier cosa en medicina, en educación, en ingeniería, en el marketing, etcétera. claro, Y la parte del procesamiento de los datos es ahora más simple que nunca, porque existen software donde no tienes que programar ni hacer fórmulas matemáticas ni nada. Em, entonces, no, antes sí tenías que hacerlo con fórmulas, con lápiz, y el que era malo en matemático no podía usar estadística, claro, pero ahora hay tecnología para eso. Entonces yo siento que es necesario. O sea, aunque no seas estadístico y muchos de mis alumnos no se dedican a hacer solo investigación, de hecho, la mayoría de los estudiantes que llegan son profesionales que trabajan en los temas que en sus yo áreas, estudié, en sus claro. áreas, médico, pediatra, trabaja con los niños. Hay un Fernando que es un Recursos ingeniero humanos. Mm, recursos humanos. Fernando es ingeniero experto en pavimentos y asfalto y él trabaja en eso, pero dedican una porción de su tiempo y de su trabajo a recopilar estos datos y a generar esta información como una claro, herramienta más de las muchas cosas que ellos hacen. Y dentro de sus ámbitos, de sus equipos de trabajo, son esa persona que tiene esta capacidad claro, de generar total. información, cosas que no sabemos, respuestas para hacer mejores diagnósticos. Entonces yo creo que esto es necesario que haya por lo menos una persona con esta habilidad y esta capacidad En los equipos, en todo. en los equipos. Sí. Sí. Todo. Eh, Genial, me parece todo. Una explicación súper, súper, súper genial. Eh, para cerrar, porque este súper episodio se pueden llevar un montón de pepitas. eh, ¿Qué consejo le darías a tu yo más joven cuando inició su carrera profesional? ¿Qué gran consejo le darías? Es una buena pregunta. Em, que confíe, o sea, en general, yo creo que desde bien pequeña he sido bastante disciplinada, como que Ujú, pude entrenar la disciplina siendo joven gracias al deporte, y que la mezcla de disciplina, es decir, mantenerse constante, más acceder a la información correcta, o sea, estos métodos correctos, es cosa de que tú sigas trabajando constantemente, siguiendo los pasos correctos y los resultados van a llegar. Que me acuerdo que en esa época yo tenía mucha ansiedad, era así como, es como, por ahí vi un meme, un video de que tú no plantas una semilla y estás ahí como, crece, 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 tienes que esperar a que echarle el agua, que la semilla crezca, que lo llegue al sol y tiene su tiempo. Y yo estaba como al principio así, ¿no? Como que quería claro, ver luego y como con mucha ansiedad. Y en realidad creo que la mezcla de disciplina con un método correcto, buenos mentores, si haces los pasos, si caminas todos los pasos hacia la dirección correcta, vas a llegar. Entonces creo que ese claro. consejo me sirve a mí misma ahora, porque todavía a veces me come por ahí la ansiedad por como querer ver resultados rápidos. Total. eh, Confiar en ese sentido para poder también disfrutar más del proceso. O sea, yo creo que he disfrutado mucho esto, pero siempre que uno está tenso y queriendo controlar, no estás disfrutando. Y creo que es un camino tan bonito que merece la pena darse la oportunidad como para disfrutarlo todo lo posible. Total, total, qué gran consejo. Quería Que hacerle la pregunta. al final lo maravilloso se encuentra en el camino, Sí, Total, ¿sí? No ese es tanto el en la proceso. cima. Cuando llegamos a la cima, ahí llegó el camino, ahí llegó el camino. Y cuando no miramos el camino, pues nos perdemos de muchos aprendizajes. Y a veces así no te es. das cuenta cuando llegaste a todo lo que estás deseando y más Exacto. y te pasaste. Decís, yo nunca me creía capaz de haber logrado esto.
exacto. Y cuando no estás tan pendiente de que quiero llegar a eso, ves que sucede de forma natural en el proceso Sí. y bueno, y ahí vas aprendiendo, vas creciendo también. Fue muy buena la reflexión. Bueno, Marjo, no sé si tienes alguna otra pregunta. Si no, hacemos No, el yo creo que agradecimiento. si la hiciera, hablamos otra hora porque hay mucho para Tenemos para preguntarle seguir charlando. a Natalia, Sí, teníamos un montón de pero sí, preguntas. exacto, pero sí podría ser como una pequeña conclusión de todo esto y es que aunque hay tesis que dicen que la pasión es una utopía de la que no se puede vivir, hay ocasiones como el caso de Natalia, como el caso mío, incluso de Juli, que sí podemos vivir de la pasión. Lo que pasa es que hay que ser muy aterrizado y hacer la tarea completa, o sea, hacer el proceso Sí. que hay que hacer para estar seguros de que por ahí es. A veces no es por ahí, también lo hemos Claro. hablado, pero bueno, nada, siempre hay que intentarlo. Ah, y lo otro, para cerrar. Es mejor decir me equivoqué que decir que hubiera pasado sí. ¿Sí? Si Sí, Natalia hubiera sí. dicho, es que me voy a fracasar, y será que sí, a lo mejor no tendría el negocio tan hermoso que tiene ahora que transforma la vida de las personas. Simplemente dice, lo voy a hacer, lo hizo y bueno, resulta que ya tiene un resultado Total, espectacular. Sí, total. es mejor, creo que es mejor intentarlo y bueno, si no funciona, no funciona, pero yo eso sí quería como no quedarme con la sensación de, oh, nunca me atreví, sino que es como, Claro, bueno, eso siento que lo aplico bastante en mi vida, es como que cuando quiero hacer algo voy con todo y bueno, cuando no resulta, que me ha pasado, que hay cosas que no funcionan, digo, bueno, lo intenté con todo y no era, y bueno, Y está bien. aprendí, Y y aprendí aprendí. era por otro lado, pero tuve claro, esa experiencia y al final en todo, en la vida, en la estadística, en cualquier cosa, es la experiencia propia la que genera la sabiduría y el aprendizaje. Uno puede total. escuchar a alguien que te inspira o creer mucho en alguien, que tú crees en esa persona y como por esa fe aprender, pero no hay un aprendizaje tan significativo como experimentar por Experimentarlo, ti claro, mismo. Entonces, por eso igual siempre le digo a mis alumnos que hagan los ejercicios para que practiquen la estadística, claro, pero aplican la vida también. totalmente. Bueno, antes de despedirnos, muchas gracias a Nati por haber participado del podcast, por cedernos este tiempo de su apretada agenda y, y darnos este espacio y tantos aprendizajes y lecciones. No le vamos a preguntar cuánto está facturando, como, como en esos programas de España, viste, que te preguntan cuánto estás ganando. No vamos a hacer preguntas incómodas, pero sabemos que le está yendo muy bien. Y bueno, vayan a seguirla. Si quieres dejar, decirnos tus redes sociales, así yo no me equivoco, y tu web, Ajá. Nati. Sí, estudio Varianza con V y Z. Bien. Estamos en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube también, Estudio Varianza, nuestra web www.estudiovarianza.com. Estamos también en TikTok, en LinkedIn. ¿Me falta alguno? Creo que no. En todas las redes. En todas las redes como Todas las redes. Vayan a estudiovarianza.com. buscarla y aprendan de estadística que la van a pasar muy bien. De eso garantizado porque conocemos de qué se trata desde el fondo y desde detrás de escena de lo que ha construido Nati. Así que se los súper recomendamos. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que su apoyo significa mucho para Aprendiendo de Gigantes. Si les ha gustado este episodio y sienten que han ganado valor con todos los aprendizajes y la inspiración de Nati en nuestra conversación, los invitamos a mostrarnos su apoyo con unas estrellitas en Spotify, un comentario, a seguirnos en YouTube también, saben que nos pueden encontrar ahí. Y bueno, gracias por acompañarnos, por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Marjo, por acompañarnos también. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Gracias. Un Nos Gracias, vemos. estuvo saludito. muy entretenido. Chao.